¿Evaluaste la posibilidad de irte de la iglesia? Sí lo pensé. A veces nos desenfocamos y creemos que lo que nos va a sanar, que lo que nos va a salvar, que lo que nos va a perdonar es el proceso. ¿Lograste diferenciar los líderes de la iglesia como tal? Así se recibe el Señor. Como pueden ver, este es un podcast, el podcast más serio de todos. ¿Cómo están? Qué alegría volverlos a ver por aquí, por el canal de Ya No Son 12. Hoy seguimos con la tanda de los temas que seguimos en el primer episodio de la temporada, el episodio especial que hicimos, en donde me hicieron una mini entrevista también a mí en el anterior capítulo. Y hoy le toca a Juan Camilo. Pero antes de todo... Chismoso. Pero estas son las buenas nuevas. Pero antes de todo esto, ¿cómo estás, Lau? Bien. ¿Bien? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va el trabajo? Yo sí, porque no más. Bien, ¿y tú? No, bien. ¿El matrimonio? Bien. ¿Cómo va, Santi? Bien. Y las pestañas. ¿Algo que nos Bien. quieras contar? No. Bien. Bien. Andrew, trabajo. ¿cómo estás tú? No, bien, gracias a Dios. Bien, comenzando nuevas temporadas en el trabajo. En un momento, digamos, de temblor, digamos. Me toca ahora otro nuevo horario. Son nuevas temor y temblor. experiencias, son nuevas cosas. Entonces, allí tratándome ya de adaptar, porque sí me dio duro. Yo no tiene una vida acostumbrada, tiene Hábitos. un estilo de vida, hábitos. Entonces, obviamente, comenzar otra vez es difícil, pero pues ahí está Dios. Filipenses 4:6. No te preocupes. Amén, Nada, en cambio, amén. ahora por todo, dale gracias a Dios. Aleluya. Bueno, es que cuando uno no tiene hábitos, pues eso no afecta. Entonces, La recomendación hoy es... no tengan nada. Esos son más Mentira, no, no, muchachos, eso es mentira. ¿Y tú, amigo? Consultor. ¿Qué tal? ¿Qué Bien, tal, sanando. Sanando mis heridas externas e internas. Mentiras. No, bien. La verdad, ahorita como que estas 2 semanitas de diciembre son pesadas porque tenemos harta presentación. O sea, todo lo que no... Así, más bien. Espera. Ahí. Entonces... Igual gira la cabeza, entonces no le sirve de nada. Sí, yo entonces, entonces estas 2 semanitas han sido bien pesadas. De hecho, esta semana tengo otras 3 presentaciones. Entonces, sufro. Bueno, hoy le toca a Juan Camilo. Hoy le toca el chismecito a Juan Camilo. La información. La información, las buenas nuevas. Información difusa. No, ¿cómo se dice? ¿Difuso? ¿Difusa? ¿Cuándo? ¿Confusa? ¿Qué? No, difuso es ¿Difusa? cuando... No se nota. No entendí por qué estamos discutiendo sobre eso. Pero bueno, entonces, ¿qué? Y los chismes, Entonces- información dispersa. Que nos cuente. Entonces, Juanca habló sobre cositas de su familia y no sé, cuéntanos más. ¿Qué fue lo que Desarrolla, por favor. No, pues imagínense que es que... Se está durmiendo. Por Dios, ¿qué pasa? Imagínense que es que ustedes saben que bueno, yo sirvo acá en la iglesia y también soy líder de la iglesia y tales. Resulta que hace como... ¿Cuándo fue pandemia? ¿Hace como 4 años? 3. 3 años. Pues, o sea, 4, 3 o sea, 4, sí, 4 inició? y 3. O sea, El cuando inició, periodista 4 sabe. inició. El periodista sabe. El 31 de diciembre El de 31. 2019 comenzó la Exactamente, pandemia en comenzó la China. pandemia. De hecho, me acuerdo que... sí, Aquí esa llegó en cosa- febrero, creo que En fue. marzo. Como en marzo, que de hecho había metido una electiva de voleibol. No puede ser, Juan Camilo. Entonces esa electiva. Ahí comienza todo en esa electiva. Ahí comienza todo. Esa electiva yo la tenía que poner en segundo. Sí, eso te iba a preguntar. El caso. Bueno, Entonces- entonces Juanca tiene una mamá, un papá y una hermana. Y una hermana. Y una sobrina. Y unos tíos, y unos tías, y unos primos. Y unos Ajá, primos. listo. Ajá. Y todos son no binarios. No, Entonces, ustedes me dieron a mí en la entrevista, yo no sé. El caso es que un familiar que es muy cercano a mí, pues empezó a venir a la iglesia y todo, y estábamos súper felices. En ese momento estaba trabajando en Estados Unidos y todo. El caso es que
un día yo estaba trabajando, no estaba trabajando, estaba en la universidad. Estaba estudiando todo feliz, así como el gatico que trabaja. ¿Sí han visto ese gif del gatico que trabaja? Ponme el gatico que trabaja. Entonces está... Que no, yo quiero ser serio para que continúe, pero no me da. Continúa. Entonces, estaba yo súper feliz y casi siempre nosotros teníamos videollamada con esa persona. El caso es que estaba todo normal, entonces recibimos la llamada y era ese familiar básicamente contándonos que había quedado en embarazo por una persona acá también de la iglesia. Entonces, pues eso fue un golpe durísimo en su momento. Fue una mezcla de emociones porque nos dio mucha alegría, pero a la vez también como que pues el contexto no fue tan sencillo. Y lo más grave fue que en cierto aspecto como que el lugar donde me congrego como que y particularmente sus líderes como que no manejaron también la situación y digamos más que ayudar o más que pastorear como se debe hacer, como que hubo un juicio de parte de la congregación hacia ella. De los líderes. De los líderes más que de algo organizacional, fue particularmente de ellos. Entonces fue algo bastante difícil porque pues sí, como que generó un grado de crisis por como desconfianza hacia la autoridad de mi parte porque pues creo que si yo hubiera estado en esa posición creo que lo hubiera manejado de una forma diferente. Ahora, si ellos también hubieran tenido una actitud como, sí, diferente frente a la situación, creo que hoy en día no tendríamos como algunas situaciones que tenemos. Eso fue, o sea, básicamente fue una crisis familiar bastante fuerte. En su momento me molestó mucho, pero pues digamos que no tuve una actitud, digamos, agresiva frente a la iglesia, pero sí fue muy frustrante para mí el no poder ¿Hacer nada? hacer nada. Desde tu rol o... Ajá, no poder como tampoco buscar en cierto grado como justicia por la situación, porque al ellos no saber manejar el tema, eso se convirtió en un chisme. Entonces todo el mundo hablaba del tema y era algo bien incómodo porque me encontraba con personas ahí mismo y era como más que por preguntar por la situación de una forma... Bien. Sí, bondadosa, era como por el chisme y como por el morbo de la situación. Entonces, en su momento sí generó mucho crisis con la iglesia y pues aún así pues me mantuve acá, pero pues sí. Es que yo creo que hay que separar dos cosas que son bien importantes. Una, nos estás contando lo que pasó con tu familiar, que esa es una situación, y dos, la situación de cómo lo manejaron los líderes en específico la situación. ¿Qué pasa? Y también ahí te hago la pregunta. Yo sí creo que hay que ser muy claros en la diferencia de un líder y, como decías tú, la organización, la iglesia como organización. Porque aunque hay una cobertura, no se supone que sean lo mismo. Sí. Tú, cuando pasó eso, ¿lograste diferenciar los líderes de la iglesia como tal, de la iglesia organización? Pues, o sea, fue una mezcla de ambas cosas. O sea, como que... obviamente lo primero que uno hace es cuestionar a la persona directamente. Pero también me generó mucha frustración el que no hubiese un mecanismo ya estructurado de parte de la iglesia para atender eso. ¿Me entiendes? Pero, entonces... Perdón, te interrumpo. ¿Te enteraste que no había o de pronto los líderes no sabían? Muy probablemente los líderes no lo manejaron o no sabían de esa forma, ¿sí? Claramente creo que sí hay algunas formas de atender esos casos. Pero sí me dio mucha frustración que a pesar de que sí se levantó el caso, nunca hubo una respuesta apropiada con eso. Nunca hubo un seguimiento, nunca hubo un interés genuino de parte no solamente de los líderes, sino también de las autoridades de los líderes, ¿me entiendes? Entonces me generó en primer caso como sí mucha frustración con respecto a las personas que atendieron directamente el caso, pero también con las personas que lo levantaron. Y sí me hizo generar mucha desconfianza porque esto va a sonar un poco fuerte, pero en su momento pensé como en la iglesia como una organización, sí, de mucho, como la gente perfecta que tiene que estar todo el tiempo bien y sin nada, porque es que si no, sí, se daña la imagen, ¿sí?
Y sí me generó crisis. O sea, sí me generó una iglesia, una imagen de la iglesia muy distanciada frente a las personas. Entonces, o sea, te fue una rayó. mezcla. O sea, te rayó de pronto. Sí, un montón. Un montón. Y tú nos estás diciendo que eso te afectó, o sea, incluso de esa forma de cuestionamiento a ti, pero también cómo lo hizo con esa familia cercana que había a esa persona, cómo ellos vivieron eso. ¿Hubo consecuencias después a largo plazo a raíz de eso? ¿A raíz de qué? Como De la falta de respaldo de la iglesia, Sí, de todo un montón. eso. O Y sea, también internamente entre ustedes, cómo lo manejamos, bueno, ta. Claro. Ahora, era bien curioso porque, o sea, para mí era un conflicto porque yo recibía el cuestionamiento, ¿me hago entender? Porque tanto yo sí, prácticamente yo, como ese cuestionamiento porque yo llevo mucho tiempo acá en la iglesia. Entonces, si era yo entrando a defender algo que para mí era indefendible, ¿sí? O sea, como yo Sí, tampoco yo no me dan defendería herramientas. de eso, Ajá. pero a la vez como que quería también hacer quedar bien a la iglesia. Más que hacer quedar bien, como Defenderlo. entender el pensamiento detrás de ellos. Pero sí, o sea, eso fue una raya muy densa y de hecho por causa de eso hoy en día, vuelvo y digo, vivimos muchas consecuencias a raíz de la mala gestión de esos líderes en su momento, porque eso generó que la persona no quisiera volver otra vez a la iglesia, que el proceso que llevaba tanto con ella como con Dios se rompiera y fue un efecto importante. Pero entonces quiere decir que esas personas que estaban supuestamente en una posición superior no estaban capacitadas para estarlo. ¿Qué consideras? ¿Qué opinas? Pues no soy quien para juzgar eso, pero más que capacitadas, porque probablemente sí puedan ser capacitadas en otra cosa. Capacitada en saludar, en comer. Pero No en entonces, liderar, o sea, Sí. probablemente capacitadas en vender Yo papas, forex. yo sí me voy a saltar, quizás al final de todo esto. Porque pongámonos en la situación de Juan Camilo. Lo primero que uno piensa es en irse de la iglesia. La verdad. Yo estaba tratando aquí como de entender, ponerme en tus zapatos. Uno piensa en irse de la iglesia. ¿Por qué continuaste? De hecho, ya no estoy en la iglesia. Esto es una iglesia ad hoc. O sea, claro, Lo que hace que uno permanezca en la iglesia no es ni siquiera el hecho de lo que pase al interior de la iglesia, que es algo que impulsa a las personas realmente a alejarse. Es decir, tú te vas a alejar de la iglesia en la medida en que tú dependas cada vez más de un comportamiento positivo o de un comportamiento negativo de la iglesia. ¿Me va a entender? O de las personas de la iglesia. ¿A qué voy? ¿A qué es malo tú, por ejemplo, venir acá porque te sientes bien porque están siendo bondadosos contigo? ¿Me hago entender? En la medida en que tú más rápido descubras que esa gente te va a hacer daño, en el buen sentido, porque somos humanos, Totalmente. más fácil va a ser para ti sobrellevar el cristianismo y poder mantenerte al interior de una iglesia. Porque cuando tú idealizas y cuando tú de una u otra forma piensas que todo el mundo es perfecto, ahí es cuando te caes más duro y más riesgo tienes de irte de la iglesia, ¿sí? Por cualquier tipo de relación, ya sea porque te cuadraste con alguien y te rompieron el corazón, ya sea porque te hicieron un desplante, porque te rechazaron, por cualquier cosa. En la medida en que yo descubrí, por diferentes motivos dentro de la iglesia y también por el crecimiento, creo yo, que acá hay mucha gente que es bastante dudosa, que es cuestionable moralmente, Incluyéndonos. incluyéndonos. De hecho, yo soy el más cuando descubrí eso fue cuando realmente pues no me dio tan duro, ¿no? Porque era como pues ya lo esperaba, o sea, como que más que ya lo esperaba, era como o sea, podía pasar, podía llegar a pasar. O sea, ¿sí? pero entonces, ¿por qué te quedaste? O sea, ¿porque realmente fue Dios? ¿Porque te diste Sí, cuenta que fue igual eran Dios. personas? O sea, ¿qué fue lo Fue que te Dios. ancló? O sea, fue Dios. O sea, creo que
en ese momento fue cuando yo más descubrí el propósito realmente de poder estar acá, que es poder realmente encontrarme con Jesús cada vez que vengo, a través de cualquier persona. Y desligarme de ese deseo de recibir necesariamente algo de parte de la iglesia, ¿me voy a entender? Es decir, mi motivo principal fue realmente Dios hablándome en ese momento. Pero o sea, lo evaluaste. si Dios no me hubiera hablado, claro. Es decir, sí. ¿evaluaste la posibilidad de irte de la iglesia? Sí lo pensé, o sea, eso que es como... sí. Para los que nos están escuchando, Esas son las ideas de Juan. para los que nos están escuchando, hizo con la mano, digamos, un torbellino que va desde la cabeza hacia afuera. Hacia afuera. Así. O sea, con su derecha hagan así. Sí, claro, en su momento. Principalmente por respeto a mi familia. O sea, Okay. por pura dignidad, creo que sí lo pensé. Pero mi pensamiento fue: no voy a botar a la basura todo el proceso que tengo con Dios y todo lo que Dios ha hecho en mi vida, porque ha sido por gracia. Es como, sí, botar todos los regalos que a ti te han dado durante tanto tiempo a la basura por un error, ¿sí? Por algo que fue puntual, por algo que pasó en un tiempo específico. Y por orgullo realmente, o sea, por querer defender a mi familiar, pero que sí hubiese querido hacerlo, pero pues... Yo iba a decir como, siento que es muy importante lo que dices, porque a veces nos desenfocamos y creemos que lo que nos va a sanar, que lo que nos va a salvar, que lo que nos va a perdonar es el proceso o la iglesia en sí. El que yo venga a culto, el que yo venga a oración, y no, o sea, todas esas son herramientas y un complemento que es que buscar de Dios, o sea, Dios es el motivo, es el porqué y el para qué de todas esas cosas que hacemos. Y cuando uno tiene eso claro, le es más fácil lo que dices tú, entender que hay errores, que son personas, que no es perfecto, que puedo tener tropiezos, etcétera. Evidentemente, no hay que permitir cosas y hay que poner límites. Alzar la mano y ojalá nunca es con un mal líder que en ese tipo de cosas, en lugar de ser como un aliado, se convierta en un enemigo para traer condenación, para traer juicio. Pero no olvidemos eso, o sea, finalmente es Dios, o sea, lo que venimos a buscar acá es Dios, no es ningún proceso, ni el proceso te va a salvar, ni la iglesia te va a salvar, es solamente Dios, y ese es el enfoque que siempre tenemos que tener. Es que creo que lo tocábamos en el segundo capítulo, si no es más de la primera temporada, cuando hablamos de la iglesia, y creo que volvemos al punto y es súper importante volverlo a retomar. Cuando nosotros entendemos que la iglesia se escribe con H de humano, una prédica de Cash Luna, es donde logramos conectar. ¿Qué? Es que, perdón, dijiste H. Y yo me quedé, yo también. Pero sí, H de humano. Pero sí, chévere. Cuando nosotros entendemos que iglesia se escribe con H de humanos, logramos conectar que la imperfección es algo intrínseco de la iglesia como organización. Pero debemos entender que la iglesia sin H somos nosotros respaldados por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, logramos entonces llegar a la conclusión de que va a cometer errores la iglesia, porque está hecha por humanos, van a cometer errores las personas que nos rodean, por eso ahorita decía, incluyéndonos, porque nosotros aquí no somos la mata de la moralidad tampoco. No, sí. Porque nosotros aquí cometemos errores todos los días y pecamos todos los días como lo hacen ustedes también. Entonces debemos conectar esas dos ideas para entender que el lugar en donde Dios nos plantó es aquel lugar donde estamos recibiendo la comida que comentábamos en el capítulo anterior, la comida sólida, y debemos llegar a la conclusión de ser partícipe del mensaje y no del mensajero. Yo quería decir algo rápido y te quería preguntar, Juanca. Muchas veces lo que pasa es que ponemos por encima los procesos que las personas. Sí, y siento que eso es algo que siempre la iglesia en nuestro caso nos ha dicho. Es como por encima del proceso están las personas. Sí, hay un orden, hay una logística, hay un 1, 2, 3, pero eso nunca va a ser más importante que cuando una persona llega llorando, cuando una persona llega destrozada o llega con una necesidad, pues eso se convierte ahora en la prioridad. ¿Cómo ha sido para ti ahorita como líder el balance entre listo, ni soy el más estricto y sigo el proceso al pie de la letra, pero tampoco no pongo límites, no digo lo que tengo que decir y digamos traigo una verdad que puede ser dura o cruda? Porque siento que a veces podemos entrar en ese juego de listo, yo no quiero que me hagan lo que me hicieron, no quiero que me hagan lo que me hicieron. Justo eso. Entonces, sí, claro.
Lo que pasa es que me interrumpí. Por dos. Pero, dos pero- veces. Y esa pregunta así. esa pregunta es de Juanda y yo. ¿lo Ah, crees? partida. Para que no se sienta excluido. Está bonita. Ya lo comparte la crédito. Por favor. Listo, entonces, ¿cómo has hecho tú en tu liderazgo para eso? Para no caer en el juego de voy a remediar la herida que tuve, pero tampoco en caer en, por pasar los límites, ahora soy un mal líder también porque no pongo límites, porque no soy claro, porque digamos que también no corrijo, o etcétera. Creo que... que no corrige. Estructuró mi pensamiento. ¿Cómo? No, no. Sí, no, yo no. Eres el mejor líder de todos. Yo creo que yo a veces soy bien permisivo. O sea, en algunas cosas. Yo creo que a veces, más que ser permisivo, es como una sensación de yo quiero que las personas entiendan el porqué de las cosas. Es decir, una regla tiene una razón de ser. Y es algo que yo siempre peleo, ¿sí? Es decir, las reglas están y el mismo Dios escribe las reglas que están en su palabra por algo. Es porque el man hubiera hecho usted no me toma café y no me toma café. Y no. Y Dios, pero ¿por qué no puedo tomar café? En Caramel se Porque pueden yo tomar digo- café. Hasta que no pasa acá. Tomen café. Me pegué re duro. El caso es que... re duro me saqué el gato. Sí, entonces creo que para mí la clave entre ese balance es precisamente lo que tú dijiste. Para mí, por encima de cualquier regla, de cualquier límite que se ponga en muchas cosas o de cualquier infracción detrás del límite, siempre debe haber la garantía de que, uno, yo estoy amando a esa persona, de lo que le voy a decir está guiado por el amor. Si yo le voy a decir algo a alguien y yo siento en mi corazón que tengo rabia, yo prefiero quedarme callado en el momento, porque lo más probable es que le haga daño. ¿Y qué es peor? Que una persona te haga daño como por infringir una regla o que tú en el momento te quedes callado, le des permisividad y pienses que es lo que realmente va a solucionar el problema. Que para mí creo que eso es realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ok, tú infringiste algo, hiciste algo mal, ¿sí? Tuviste relaciones, te emborrachaste, estás saliendo con una persona que no debe salir, estás tratando mal a tus papás, eres rebelde, te quieres ir de la casa. Todo eso está mal. Y todo eso infringe la gran mayoría de la ley de Dios, ¿no? Pero porque lo haces, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que te lleva a ti a primero tener, ¿qué fue lo que dije primero? Tener relaciones sexuales antes fuera del del matrimonio, ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás tuyo, ¿sí? Porque conozco muchas personas que lo hacen y de verdad quieren dejar de hacerlo. Y es como, no, o sea, no puedo, o sea, de verdad, intento y no puedo. Ok, que hay que ver dentro de tu corazón y de lo que está pasando, pero de mí no vas a recibir una cachetada, porque yo no soy nadie para juzgarte. O sea, si yo miro al interior de mi corazón y si yo estuviera con Dios y Dios me lleva a un viaje a mi corazón, creo que encontraría cosas más podridas de las que podría encontrarle a esa persona. ¿sí? Entonces, creo que partir del hecho de mi vulnerabilidad y que yo soy en muchas ocasiones peor que esa persona, creo que ayuda a uno a tener una perspectiva con eso. Sí, respondí a tu pregunta. Sí, te iba a preguntar ahorita también, no sé si Juanda quiere preguntar algo. Primero de tú, Juanda. Juanda, ¿quieres preguntar o comentar algo también? Creo que es algo que también, de hecho, he hablado mucho con Juanca y me parece súper importante que cuando se está en digamos que en una autoridad espiritual, tomemos lo que viene siendo la religiosidad y la echemos a la basura. Porque muchas veces eso es lo que nos vuelve fariseos. Aquellos que atacaron a Cristo fueron los fariseos. Y muchas veces nosotros caemos en esa falacia de los fariseos. Como dice Jesús, o sea, ustedes están bien en su sanidad, pero cogen los platos y los dejan boca abajo y no dejan que el mensaje llegue a todo el mundo. Entonces creo que es súper importante tomar la ley y primero verlo a través del filtro del amor, como dice Juanca. Porque gracias a Dios vivimos en tiempos de gracia y antes veíamos la ley para luego ver el amor y hoy día podemos ver el amor para luego ver la ley. Y encontrar la raíz de todo. Que creo que esa es la clave. O sea, creo que Jesús se agarraba. ¿Y que Dime. ¿Que se agarraba?
Sí, o sea, el man se agarraba con ellos básicamente era por una mala imposición de la ley. ¿Sí? Y por no utilizar la cabeza y el sentido común, que creo que esa es la clave. Wow, sí. O sea, sentido común y... No somos superiores a nadie. Sí, no, que iba a complementar la idea de Juan David y que nos encontramos además con una ley que viene por gracia y no quita la justicia. Sí, entonces, de acuerdo. es allí donde nosotros tenemos que entrar a entender todo eso. Bueno, tremenda historia, ¿no? Estuvo interesante. Pregunten. Sí, si quieren indagar, aquí les respondemos en las historias de Instagram. O sea, dejen sus preguntas aquí abajito y les respondemos en las historias de Instagram. Quizás. Eso, chévere. Eso Para va. que Juanca aparezca más. Oigan, ustedes no se imaginan, nosotros tenemos el sueño de ver a Juan Camilo siendo influencer, pero no quiere. Sí, está complicado. No se ha Es dejado que- convencer ni convertir en el evangelio. De convertir. Es que para mí es muy raro grabarme. O sea, siento que es como... No sé, o sea, yo me pongo un celular y es como... Porque soy tan lindo. Bueno, o sea, en un episodio hablaremos de la mentira, muchachos. Que cuando uno se cree una mentira, eso genera un impacto. Eso se proyecta. Eso me cree. Y bueno, de momento esto es todo por el capítulo. Creo que fue muy chévere. ¿Qué tal la pasaron, muchachos? ¿Bien? Más ¿Chévere? espectacular, ¿no? La Todo historia bien, estuvo todo chévere y bonito. creo que nos deja muchas enseñanzas, Sí. tanto de cuando lleguemos a ser líderes, digamos, porque todos llegamos en algún punto a ser líderes, no necesariamente de una iglesia, una estructura, llegamos a ser líderes, y también de este lado, ¿no? De cómo no llegar a ser la oveja. chismosería, por ejemplo. Ajá. De O ser la oveja. mentira. Véanse como personas que tienen la responsabilidad del corazón de otros. En dado caso con este familiar, si de pronto otra persona de la iglesia también hubiera sido esa aliciente, también de pronto hoy hubiese sido también una historia diferente. Entonces sean ustedes esas personas que salvan a Y otros. por último, recuerden que no son más que la otra persona. Aunque estén en un nivel de liderazgo, siempre entiendan que su corazón no vale más que la otra persona. Entonces, no entramos a juzgar, sino entramos a amar. Entonces, eso fue todo, muchachos. Nos vemos en el siguiente video y estén pendientes. Ya saben. Chao, Aplaudan con los codos. besos. ¿Cómo se aplaude con los Bye. codos? ¿Qué?